Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Parodi, director académico del Centro de Estudios para el Ingreso en Medicina, más conocido por el acrónimo CEPIM. Sean todos bienvenidos a estas clases virtuales que vamos a estar desarrollando en este lapso de tiempo. Como todos bien sabemos, estamos en cuarentena por el coronavirus. De esta forma, nuestros alumnos van a seguir continuando con su formación, continuando con el contenido programático del cursillo para el ingreso a medicina. Vamos a continuar estudiando, esforzándonos desde la comodidad de nuestros hogares, desde la seguridad de nuestros hogares, sin poner en riesgo la salud de nuestros alumnos y tampoco poner en riesgo la salud de nuestros docentes. Sean todos bienvenidos a estas amenas y didácticas clases. Espero que las disfruten. Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Parodi. Continuando con las clases de biología, las clases virtuales de biología del CEPIM, sería bueno hacer ciertas aclaraciones, ya que estamos en una etapa donde todos hablamos de qué es lo que es virus, qué es lo que es bacteria. Hay un virus que nos está enfermando, hay una bacteria que nos está infectando. La mayoría de las personas habla de virus o bacterias como si fuesen sinónimos o como si fuesen cosas de las que todo el mundo entiende, todo el mundo conoce. Para las personas que no conozcan a profundidad lo que es un virus, lo que es una bacteria, quiero hacer una pequeña reseña para que podamos tener en cuenta cuáles son las principales diferencias entre una estructura y otra estructura, ¿sí? Primero que nada, me gustaría aclarar que si esto fuese un umbral, una línea divisoria entre la vida y la muerte, del lado izquierdo de este umbral tendríamos a todos los seres vivos que se clasifican en el planeta en 5 reinos según Whittaker, ¿sí? Esos 5 reinos, que son el reino Monera, el reino protista, el reino fungi o de los hongos, el reino vegetal, el reino animal, esos 5 reinos se caracterizan porque tienen una estructura bien definida, es decir, la unidad más pequeña que tenga vida propia, es decir, la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo recibe la denominación de célula. ¿Qué viene a ser célula entonces? Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿sí? Todos los seres vivos poseen células. Esas células se agrupan formando tejidos. De ese tema ya estuvo hablando el otro profesor en la clase anterior, ¿sí? Continuando, del lado izquierdo de este umbral tenemos a todos los seres vivos. Esos seres vivos pueden tener células procariotas o células eucariotas. Están las células eucariotas. Las células eucariotas están presentes en los reinos protista, reino fungi. Reino protista es el que le contiene a los protozoarios. Reino fungi o de los hongos. El reino vegetal que le contiene a todos los vegetales, a todas las plantas. Aquellos seres vivos con capacidad de hacer fotosíntesis, más o menos para que tengan en cuenta y para que tengan una idea. Y el reino animal del cual nosotros los seres humanos somos parte. Luego están los seres vivos con células procariotas. Las células procariotas son aquellas que carecen de carioteca o núcleo bien definido. Las únicas células en el reino natural que poseen células procariotas son los del reino Monera. Dentro del reino Monera tenemos a las bacterias y a las algas azules, ¿sí? Estos seres vivos se caracterizan por tener básicamente 3 particularidades, que son poseer una membrana plasmática que le delimita el contenido interno del contenido externo de la célula. Poseen en su interior material genético, ya sea en forma de ADN o ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Poseen material genético estos seres vivos. Aparte de eso, como tercera particularidad, poseen una maquinaria biosintética que tiene la capacidad de fabricar proteínas, que tiene la capacidad de sintetizar proteínas. Estas 3 particularidades tenemos que cumplir para ser seres vivos, ¿sí? De este lado estaría la muerte, es decir, los seres inertes, los seres que no tienen vida, ¿sí? Y en el umbral, en el medio, entre la vida y la muerte, no tienen características suficientes como para ser catalogados como seres vivos. Es decir, están en el umbral entre la vida y la muerte. Los virus, los viroides y los priones. Vamos a hablar detalladamente de cada uno en la siguiente clase. Continuando con la clase de biología del CEPIM, como estábamos hablando en la clase anterior, están los seres vivos, los seres inertes y los que están en el umbral entre la vida y la muerte, que son los virus, los viroides y los priones. Hablando un poco de esas estructuras que están en el umbral entre la vida y la muerte, me gustaría hablar un poco de lo que son los virus. Los virus son estructuras que se caracterizan porque contienen o poseen una cubierta proteica. Esta cubierta proteica recibe la denominación de cápside.
Esta cápside se caracteriza porque posee subunidades menores. Esas subunidades menores que van a formar parte de esta cápside reciben la denominación de capsómeros. Esta estructura que vemos acá sería un capsómero. La unión de muchos capsómeros van a terminar formando la cubierta proteica que se llama cápside. En el interior de esa cubierta proteica, denominada cápside, encontramos el material genético. Este material genético puede ser ADN o ARN. En el caso de que el virus tenga como material genético ADN, recibe la denominación de adenovirus. En el caso de que el material genético presente en el interior de la cápside sea ARN, recibe la denominación de retrovirus. Un virus puede tener o ARN o ADN, siendo adenovirus o retrovirus, ¿sí? Ejemplos de adenovirus conocidos, por ejemplo, el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, que provoca en el ser humano lesiones a nivel de la mucosa bucal o peribucal. A esas lesiones coloquialmente acá en Paraguay la gente le denomina fuego o iparacu fulano, así le llaman en guaraní, pero no es otra cosa que una infección viral que se transmite a causa de un virus que se llama virus del herpes, ¿sí? Luego tenemos el famoso HPV o virus del papiloma humano, el cual provoca lesiones a nivel de la piel. En Paraguay se le conoce con el nombre de cntá o verrugas, ¿sí? Las formas más peligrosas de lesiones que pueda provocar el HPV son las verrugas genitales, sobre todo en la parte interna del aparato genital femenino, a nivel del cuello uterino, que a largo plazo, en muchos casos, culminan desarrollando un cáncer de cuello uterino. El HPV entonces es el virus del papiloma humano, es un ejemplo de adenovirus. Luego tenemos como otro ejemplo de adenovirus a los bacteriófagos, que son virus que infectan, atacan o parasitan a bacterias. Ejemplos de virus que contienen en su interior material genético ARN. Ejemplos de retrovirus son el virus de la inmunodeficiencia humana, que provoca a largo plazo la enfermedad denominada SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El virus del dengue, muy común en nuestro país y en nuestra zona tropical. El virus del ébola, muy temido, pero por suerte no tenemos en Paraguay, pero sí existen casos de ébola en la zona del río Ébola. Virus del Zika, que también hay circulación en Paraguay. El temido coronavirus, que es un virus con material genético tipo ARN, es un retrovirus. Y el virus de la influenza, que también provoca cuadros respiratorios relativamente graves, ¿sí? Estos virus se caracterizan porque su tamaño oscila entre 30 y 300 nanómetros. Los más pequeños miden 30 nanómetros, los más grandes 300 nanómetros. Estos virus tienen la capacidad de infectar a células verdaderas y utilizarlas como células hospedadoras, aprovechándose de su maquinaria biológica para sintetizar proteínas para posteriormente fabricar nuevos virus. Estos virus, como dijimos, no tienen vida, solamente poseen una de las 3 características que necesitamos para ser un ser vivo, ¿sí? Para ser un ser vivo es importante tener una membrana plasmática, es importante tener un material genético en forma de ADN o ARN o ambos, y una maquinaria biosintética capaz de fabricar proteínas, ¿sí? Los virus solamente cumplen con este criterio, solamente poseen material genético, no poseen la maquinaria biosintética propia necesaria para fabricar nuevas proteínas. Los virus por sí solos no se pueden reproducir, es decir, puede estar en el ambiente, puede estar, por ejemplo, sobre la mesa y ese virus puede estar ahí inactivado por mucho tiempo. El virus de la hepatitis B, por ejemplo, permanece inactivado por mucho tiempo, pero una vez que ingresan, voy a poner el ejemplo del bacteriófago, que son virus con ADN, son adenovirus, que imagínense que esto sea una bacteria, esta sería su membrana externa, su membrana interna, esta zona sería el protoplasma bacteriano. El virus ingresa a través de la pared externa de la bacteria, aprovechándose por una proteína canal que recibe la denominación de porina. Las porinas son como poros y por esos poros ingresa el virus. Una vez que ingresa el virus a través de la porina, se posa sobre la membrana interna. Una vez sobre la membrana interna, inyecta su material genético a modo de jeringa, describe el libro. Ese material genético tipo ADN va hasta la zona donde se encuentra el ADN de la bacteria.
el ADN viral se dirige hacia la zona donde se encuentra el ADN de la bacteria, lo desintegra, rompiendo ese ADN bacteriano en sus nucleótidos. Se reorganizan estos nucleótidos de la bacteria para fabricar ahora ADN viral. Entonces, ese ADN que ahora se encuentra dentro del nucleoide de la bacteria empieza a transcribirse en ARN, y esos ARNs transcriptos luego se van a traducir en proteínas. ¿En qué proteínas? No proteínas bacterianas, sino que en proteínas para el virus, para iniciar la formación de nuevos virus. Ese ADN viral, ya no bacteriano, empieza a fabricar moléculas de ARN por medio del proceso denominado transcripción, y esas moléculas de ARN son traducidas, es decir, se traducen en proteínas. ¿En qué tipo de proteínas? No proteínas bacterianas, sino proteínas virales. ¿Qué tipo de proteínas? Capsómeros o cualquier elemento proteico del virus. Empiezan a formar proteínas virales, formando en el interior de esta bacteria parasitada por el virus nuevos virus. Estos virus se van replicando, llega un momento dado en donde el número de virus fabricados en el interior de la bacteria es tan grande que la membrana plasmática no tolera. Al no tolerar la membrana plasmática esa cantidad, se rompe, liberando estos virus al exterior, y se repite el proceso. Imagínense lo que hace un virus dentro del cuerpo humano cuando la membrana plasmática ya no aguanta, se rompe, se liberan los virus al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre. ¿Y a dónde va la sangre? A todas partes, infectando a otras células, repitiendo el proceso. Recordemos, el virus por sí solo no es un ser vivo, no tiene la capacidad de reproducirse, no tiene la capacidad de replicarse, necesita obligatoriamente parasitar una célula hospedadora, por lo cual son catalogados como parásitos obligados.